El mejor guerrero es aquel que no ataca ni cuerpo ni la mente, es aquel que ataca el corazón. Clones y clonas, muy buenas tardes, sean bienvenidos al primer podcast de la página. Una disculpa si empezamos un poco tarde, pero pues bueno, algunos detallitos, soy nuevo en este programa y pues bueno, espero que el directo o el podcast sea de su agrado. ¿Cómo se va a llevar a cabo este podcast? Se va a llevar de manera semanal y voy a dejar diferentes publicaciones a lo largo de la semana para que ustedes vayan comentando principalmente cuáles son los temas que a ustedes les gustaría que tratara en este podcast. Este de primera mano, de manera personal, elegí el Duende Verde, pues bueno, por ser el villano definitivo, por ser el villano que más problemas le ha dado no solamente al Hombre Araña, sino también a Peter Parker. Entonces, el día de hoy vamos a conocer un poquito sobre la historia de este personaje, un personaje mítico creado por las grandes mentes de Stan Lee y John Romita Sr. Así que, pues nada, primero voy a dar algunos datos sobre los orígenes de este personaje. Y ya después de dar estos pequeños datos, voy a dar mi punto de vista sobre el personaje, cómo el Duende Verde ha estado presente, ¿no? Porque uno como coleccionista, uno como fanático del Hombre Araña, se llega a encariñar con ciertos villanos, ¿no? Y creo que el Duende Verde es uno de esos villanos de que, como todo, ¿no? Cualquier superhéroe tiene que tener un mega némesis en su existencia, en este caso, por ejemplo, por decir otros personajes que no sean precisamente de Marvel. Por ejemplo, podemos decir Batman, tiene a Joker, Superman. No estoy muy seguro, aquí voy a ver un poquito de debate. Por ahí ahorita en los comentarios me van indicando si estoy en lo correcto o no. Pero yo siento que Superman, el principal villano para él, creo que es Doomsday, ¿no? Entonces, muchos pueden decir que probablemente sea Venom, sea Kingpin, sea el Doctor Octopus, el villano definitivo del Hombre Araña, pero mi punto de vista, el villano definitivo siempre será Norman Osborn, el Duende Verde. Así que después de esta pequeña introducción, vamos a dar inicio. No voy a pretender que los podcasts sean muy largos. Y bueno, este podcast está siendo grabado doble vez. Ahorita estoy transmitiendo en vivo y también lo estoy grabando para que se pueda escuchar mediante la plataforma de Spotify y las diferentes plataformas para que ustedes puedan disfrutar un poco más de este contenido. Y si están en Facebook, me pueden dar diferentes sugerencias, me pueden dar diferentes puntos de vista para poder mejorar este material que, bueno, pues al fin de cuentas está pensado para mi público, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio con los orígenes del Duende Verde, cómo nació, cómo fue que estas personas, Stanley y John Romita y Steve Ditko, me faltó mencionar a Steve Ditko, crearon a este personaje. Principalmente, muy curioso este caso del Duende Verde, ya que principalmente sus principales creadores fueron Stanley y Steve Ditko. Prácticamente estos dos señores son unos héroes para nosotros, son personas que nos dieron un mundo que actualmente podemos disfrutarlo mucho en películas, series y cómics. Así que muchas gracias a Stanley y a Steve Ditko por regalarnos tan míticos personajes y tan míticas historias, ¿no? ¿Por qué digo que es algo eh, curioso el origen de este personaje? Muy importante recalcar que tanto Stanley como Steve Ditko, al ser los padres de Marvel, literalmente porque ellos crearon la mayoría de los personajes que conocemos actualmente, eh, siempre trataron de crear a los villanos del Hombre Araña con una idea de que se sepa, no inmediatamente, sino que se sepa a corto plazo cuál es la identidad de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, mencionemos a varios supervillanos que obviamente primero los conocimos por su alter ego, ¿no? Por ejemplo, podemos decir a Lagarto, que lo conocimos en las primeras apariciones del Dr. Connors, por ejemplo, Dr. Octavius, Otto Octavius, que después se transforma en el Dr. Pulpo. En el caso del Duende Verde es muy
diferente esta situación. Primero se crea el villano. El Duende Verde, recordemos que es muy característico por su imagen de Halloween, por su imagen de terror, este Duende Verde prácticamente con algunas decoraciones en morado. Y el Duende Verde, aquí tengo preparado el guión para que no se me olvide nada y no cometa algún error al decir alguna información. Y pues principalmente el Duende Verde hace su primera aparición, perdón, en The Amazing Spider-Man número 14 en el año de 1964. Recientemente acabo de terminar la primera temporada del Sensacional Hombre Araña, esta mítica serie que desafortunadamente fue cancelada por Disney, una vez que adquirió los derechos de Marvel. Y prácticamente la serie como que siguió los pasos de Stan Lee y Ditko. Eh, ¿Por qué? Porque primero nos presentan al Duende Verde como un personaje, un villano cualquiera, pero en la serie y en el cómic no se nos da una perspectiva general de quién está, perdón, detrás de la máscara del Duende Verde, sino que es mucho después. El Duende Verde obviamente está inspirado en historias, en relatos de Halloween, ¿no? O sea, principalmente vemos todo el armamento que lleva consigo el Duende Verde, sus míticas bombas calabazas, sus cuchillas afiladas en forma de murciélago, y no hay que olvidar el mítico planeador, que es el principal transporte de Duende Verde, que obviamente en ediciones posteriores a la primera aparición del Duende, fue modificando el armamento del Duende Verde, haciéndolo un poco más poderoso. Pero este no es únicamente el arsenal que el Duende Verde tiene en su poder, sino que también, no, voy a empezar a comentar todo esto de manera despacio para que se vaya comprendiendo la finalidad del podcast. Pero prácticamente conocemos primero al villano, no sabemos quién está detrás de ese mítico personaje. Y eso hizo mucho debate con Stanley y con Steve Ditko, porque ellos no querían que fuera el Duende Verde un villano cualquiera, sino que el villano también representara parte importante en la vida de Peter Parker. No únicamente como el Hombre Araña, sino que también estuviera involucrado en la vida personal de Peter Parker. Entonces, por eso Stanley y Steve Ditko aplazan y esperan a revelar la identidad del Duende Verde precisamente por eso, porque estaban buscando el personaje perfecto que pudiera llenar las botas del Duende Verde. Stanley y Steve Ditko no querían el típico supervillano, el típico maleante, como por ejemplo Herman Schott, alias Shocker, Camaleón, y por decir otros ejemplos de supervillanos, de villanos en este caso, porque, eh, pues bueno, estos personajes que acabo de mencionar no. Ahí está, perdón, unas disculpas, como que se me fue un poquito la señal, pero bueno, ya estamos de regreso. Como estaba comentando, trataron de que no fuera el típico supervillano o el típico maleante, robatiendas, robabancos, no, 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 no. Trataron de buscar de que el personaje detrás de la máscara del duende fuera un personaje relevante, tanto para la vida de Parker como de Spider-Man. Entonces, tras tanto debate, tras tantas peleas que tuvieron Steve Ditko y Stanley para ver quién pudiera ser el Duende Verde, obviamente no se revela como tal al Duende Verde o la identidad del Duende Verde. Leopoldo, gracias por ese follow. Muchas gracias, hermano. Espero que disfrutes el podcast. Y pues bueno, el número 37 de Amazing Spider-Man aparece Norman Osborn, propietario de Industrias Oscorp, filántropo millonario y una de las personas más importantes de Nueva York. Norman Osborn es elegido para ser el Duende Verde y el ser la persona que ponga en muchos problemas tanto a Peter como al Hombre Araña.
Obviamente Norman Osborn primero se presenta como el dueño de Industrias Oscorp, y Industrias Oscorp, dentro de lo que ya conocemos la mayoría de los que seguimos al Hombre Araña, sabemos que Oscorp principalmente se encarga o trata más que nada de tener una, como una copia del suero del supersoldado que hizo al Capitán América. Oscorp, o más bien Osborn, también trató de utilizar el suero del supersoldado, pero para beneficio militar. Obviamente esto recaudó mucho apoyo en Osborn, el alcalde de Nueva York tenía mucha fe en Osborn, entonces Norman Osborn junto con Industrias Oscorp empiezan a crear ese sueño de que los soldados estadounidenses no corran ningún riesgo y el no únicamente tener un solo Capitán América, sino tener varios Capitanes Américas. Obviamente en el transcurso de cómo se va conociendo el personaje, se va descubriendo que desafortunadamente en uno de sus experimentos, Norman Osborn queda expuesto en los gases que prácticamente mejoraban la apariencia física de un ser humano. Desafortunadamente, esta prueba o este suero salió defectuoso. Desafortunadamente tuvo diferentes efectos secundarios en Norman Osborn. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Que principalmente tienen una doble personalidad. Obviamente que Norman no sepa que él es el Duende Verde, no sepa que el Duende Verde ha hecho cosas que Norman Osborn no se atrevería. Entonces el suero, en este caso lo vamos a llamar, o como se llama originalmente, el suero del Duende Verde, eh, prácticamente trastornó la mente, dividió la mente de Norman Osborn en dos. Estamos con el filántropo millonario Norman Osborn y al mismo tiempo estamos con el psicópata Duende Verde. Pero no únicamente el suero del Duende Verde fragmenta la mente de Norman Osborn, sino que también este suero le da una fuerza sobrehumana potencial, prácticamente igualándose a la del Capitán América, o un poquito mayor, mayor agilidad, le da también un poco más de inteligencia, a pesar de que Norman Osborn es una persona demasiado inteligente, el suero le duplica esa inteligencia, y es por eso que el Duende Verde es muy metódico en cada golpe o en cada fechoría en la que este personaje se mete. Entonces el suero del Duende Verde es precisamente eso, potencia la fuerza del portador, aumenta un poco la inteligencia del que tiene el suero del duende en su cuerpo, entre otros más ejemplos. Y es así como Stanley y Steve Ditko nos regalaron el Duende Verde. Actualmente en los cómics sigue siendo un personaje muy importante, sigue siendo de mayor relevancia y no nos vamos tan lejos. Recientemente, poco más de un mes, pudimos disfrutar todos ya el estreno de Spider-Man No Way Home, y la maravillosa actuación de William Dafoe nos regala realmente cómo es la esencia del Duende Verde. Eh, Eso es en el apartado de las películas. En el apartado de los cómics, sigue estando muy presente Norman Osborn, el Duende Verde. Eh, y pues bueno, lo hemos visto en muchas otras apariciones, por ejemplo, en el universo Ultimate. En el universo Ultimate, que actualmente ya no existe debido al evento de Cataclismo, un evento que ya sucedió hace, no recuerdo si fue hace 6 7 años, un evento de Marvel Comics. eh, el Duende Verde de ese universo, del universo Ultimate, no fue el Duende Verde convencional que conocemos. No es el típico Norman Osborn que se mete dentro de un traje de Halloween mal pagado y empieza a hacer fechorías, ni mucho menos, sino que este duende prácticamente se hace un duende verde. Es un tipo Hulk. Para los que no conozcan el Duende Verde de Ultimate, del universo Ultimate, era prácticamente un Hulk, pero totalmente monstruoso. Algo muy importante que debemos de recalcar del Duende Verde es de que fue el primer supervillano en conocer la identidad secreta del Hombre Araña. El Duende Verde supo que Spider-Man, su archienemigo, era prácticamente un joven de universidad, mejor amigo de su hijo.
Entonces aquí empieza la confrontación entre el duende y Norman, porque Norman Osborn siempre apreció más a Peter que a su propio hijo Harry Osborn. Harry Osborn, de manera rápida, el hijo de Norman, es una persona promedio, por decirlo de alguna manera. Él trata de sobrevivir con lo que puede y con lo que tiene, pero desafortunadamente no es muy hábil para la escuela, cosa que Norman Osborn siempre le trató de exigir a Harry. Y cuando conoce a Peter y ve lo inteligente que es Peter Parker, Norman Osborn ve en Peter el hijo que no pudo tener con Harry. Entonces aquí entra ese dilema de Norman y el duende, porque el duende verde quiere destruir al hombre araña. Ese es su principal objetivo del duende verde. Pero desafortunadamente Norman Osborn siente un sentimiento de fraternidad hacia Peter Parker. Entonces empieza una de las mejores historias que pudo haber escrito Marvel Comics en la época dorada de los cómics, que fue este conflicto entre este personaje, entre el conflicto del Duende Verde y el conflicto de Norman Osborn. Pero desafortunadamente, tocando nuevamente un poquito la historia de Harry Osborn, este cae en el mundo de las drogas, empieza con problemas de drogadicción y el Duende Verde o Norman Osborn siempre trataron de que Harry estuviera bien. Y cuando ve que Peter no le da el cuidado suficiente a Harry porque Harry lo considera hermano a Peter Parker, en ese momento es donde Norman Osborn está allá. Y también porque creo que en esa historia de los cómics, Mary Jane estuvo saliendo un tiempo con Harry Osborn. Pero de un tiempo, Mary Jane empezó a sentir un poco de afecto hacia Peter Parker, aún sabiendo que Peter estaba saliendo con Gwen Stacy. Entonces, al ver también Norman que Peter prácticamente, entre comillas, vamos a decirlo de esa manera, le estaba quitando a la chica a su hijo, es donde ahí Norman se pone de acuerdo con el Duende Verde y entre los dos tratan de destruir al Hombre Araña, ¿no? Ya de manera general, no le importaba si era el mejor amigo de su hijo, no le importaba ya nada de eso. Así que una vez que Norman Osborn, permíteme, una vez que Norman Osborn acepta que el duende tenía razón y ya van por Peter Parker, la frase que dije al inicio del podcast sobre el mejor guerrero es aquel que no ataca ni cuerpo ni la mente, es aquel que ataca el corazón. Lo que me gusta del personaje del Duende Verde de manera general es de que siempre trata de dañar a Peter de manera psicológica, siempre trata de llegar a él por diferentes medios, siempre trata de que Peter sufra no físicamente, sino emocionalmente. Y obviamente yo lo considero el villano definitivo de la época dorada de Marvel Comics, porque, o sea, el Duende Verde sabía quién era el amor verdadero de Peter, que en ese entonces era Wendy Stacy. Entonces, desafortunadamente, al saber esto, el Duende Verde, tal Alex Luke, gracias hermano por compartir el stream, muchas gracias hermanito. Entonces, Norman, al ver la verdadera debilidad de Peter, que era Gwen, la secuestra y nos regalan otra historia más que es mítica. Todo coleccionista del Hombre Araña, todo fanático del Hombre Araña la conoce. Nos dieron una representación de este evento en The Amazing Spider-Man 2, La amenaza de Electro, protagonizada por Andrew Garfield, que es la noche, así se tituló el cómic, la noche en que murió Gwen Stacy. Este cómic, o estos cómics, se dan en el número 121 y 122. En el número 121, el Duende Verde secuestra a Gwen Stacy, y obviamente Peter, al enterarse que el Duende secuestra a Gwen, se llena de ira, trata de ir tras el Duende Verde. Originalmente la muerte de Gwen Stacy en el cómic se traslada al puente George Washington, en Nueva York, obviamente ubicado en Nueva York.
Y el Duende Verde coloca a Gwen en la parte más alta de este puente. Desafortunadamente la batalla empieza y Peter estaba cegado de ira porque no podía creer que, que el padre de su mejor amigo hiciera lo que hizo. Empezó una batalla, como ya sabemos, el Duende Verde siempre se va a basar en trucos para poder vencer al Hombre Araña, y en esta batalla no fue la excepción. Empezó con bombardeos, empezó a lanzar cuchillas, empezó a usar todo el arsenal porque el Duende quería aniquilar en ese momento con la vida de Peter Parker. Cuando se lanza una bomba en una de las escenas del cómic, impacta, o bueno, la onda expansiva de la bomba eh, empuja a Gwen fuera del puente y tirándolo al vacío. Al darse cuenta de esto, Spider-Man, con la inexperiencia que tenía, bueno, no inexperiencia, sino eh, el calor de la batalla, no razonó bien, no pensó bien en cómo salvar a Gwen, y lanza una telaraña que desafortunadamente al tener contacto con Gwen, Stacy va cayendo de cabeza, y la telaraña toma toma los tobillos de Gwendolyn, pero desafortunadamente al momento de impactar o frenar bruscamente la caída de Gwen Stacy, desafortunadamente esta se desnuca y muere. Entonces Peter, al subir a Gwen, al decirle que ya estaba bien, empieza a notar que no tiene reacción, empieza a notar que está más pálida de lo costumbre y empieza a ver que no tiene pulso, y es donde Peter, desafortunadamente, en el número 121 al final de ese cómic, pierde al amor de su vida, que en ese entonces era Gwen Stacy. Peter, al tener a sus brazos a Gwen, yo recuerdo muy bien esa imagen, esa viñeta del cómic. Está Peter de rodillas, prácticamente como la escena de Amazing Spider-Man 2, de rodillas, esperando que Gwen reaccione, y lo único que hace el Hombre Araña es gritar al Duende Verde que mató al amor de su vida y que ahora él se va a encargar de darle fin a, a ese desgraciado. O sea, esa fue la primera vez que vimos a Peter Parker realmente enojado, realmente con ganas de hacerle daño a su contrincante, porque Spider-Man, recordemos que nunca trata de lastimar a sus villanos, simplemente trata de cansarlos y llevarlos a la cárcel, pero en esa ocasión no. El Duende Verde tocó lo más fondo que tenía Peter, que era Gwen. En ese entonces, Peter lo único que quería era exterminar al Duende Verde. En el número 122 empieza la batalla nuevamente contra el Duende Verde. Desafortunadamente Peter deja en el suelo el cuerpo de Gwen ya sin vida, y rápidamente su telaraña empieza a trepar el de George Washington, empieza a atacar a diestra y siniestra al Duende Verde. Peter ya no medía sus golpes, ya lo único que quería era ver muerto al Duende Verde por haber matado a la mujer de su vida, al amor de su vida. Peter lleva a un almacén abandonado al Duende Verde, y es ahí donde le empieza a dar una gran paliza al Duende Verde, como lo vimos en la primera película de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire. Peter empezó a golpearlo y poco a poco se empezó a dar cuenta de que el matar al duende, el matar a Norman, no le iba a regresar a Gwen. Él sabía que matando al Duende Verde no iba a traer nuevamente a Gwen a la vida. Entonces Peter deja de golpear al Duende Verde, simplemente lo deja tirado en el suelo. Peter, cansado por tanto golpe, por tantas emociones fuertes, se empieza a alejar, empieza a dar unos pasos hacia atrás, y como en la película, el Duende Verde llama a su planeador. Pero desafortunadamente el Duende no sabía que Peter tenía un sexto sentido para tener la advertencia de un peligro. Así que Spider-Man esquiva el planeador del Duende Verde, y el planeador del Duende Verde empala
el cuerpo de Norman Osborn. Recuerdo muy bien la viñeta de ese cómic también, es uno de mis cómics favoritos. Y el narrador del cómic, recordemos que los cómics a veces vienen por narración, ella es el mismo personaje o de un narrador externo. Y recuerdo que el narrador empieza a comentar, y es así como mueren los grandes hombres, crucificados en una cruz de oro, para recordar la grandeza que tuvieron en vida. Pero este hombre no va a tener grandeza alguna que recordar, ya que su alter ego no lo va a permitir así. Poco a poco el Duende Verde pierde la vida. Y es ahí donde el Hombre Araña, de cierta manera, pierde dos partes importantes de su vida. En primer lugar, pierde el amor de su vida, que es Gwen Stacy. Y la segunda es que, ¿cómo le va a decir a Harry que su padre era el Duende Verde y que murió a manos del Hombre Araña? Al finalizar el número 122 de la noche en que murió Gwen Stacy, Peter regresa con el cuerpo de Gwen porque ve que empieza a haber mucha gente alrededor de ella, y Peter, enojado aún, triste por la muerte de Gwen, aleja a todos muy agresivamente hasta que llegan los paramédicos y Spider-Man les dice que desafortunadamente no tiene nada de sentido ya que ya había muerto. Spider-Man se va alejando, su telaraña se columpia en su departamento, y Peter está en su apartamento. Mary Jane luego lo va a buscar, que sabía, pues obviamente ella era muy amiga de Gwen Stacy, era muy amiga de Peter. Al enterarse de la muerte de Gwen, pues Mary Jane trató de consolar a, a Peter por la pérdida que tuvo. Peter quería estar solo como todos, yo creo que todos los que hemos perdido a una persona, primero queremos estar solos, tratar de asimilar lo que pasó, y Peter no fue la excepción. Y el número acaba en que Mary Jane iba a salir del departamento de Peter y se arrepiente, cierra la puerta y decide quedarse con Peter porque sabe que Peter necesita a alguien. Y Mary Jane no buscó de tratar de tener una relación con Peter, sino que Mary Jane sabía que necesitaba un apoyo para, pues para consolar a Peter por lo que estaba sucediendo. Mucho tiempo se creó que el Duende Verde realmente estaba muerto. El Duende Verde original, Norman Osborn. Pero todo fue una ilusión. Norman Osborn fingió su muerte para que años después regresara Norman Osborn, eh, supuestamente de unas vacaciones que tuvo en Europa. Y obviamente para que lo deslindaran de que él era el Duende Verde, eh, nuevamente ahora contrata a un matón, Norman Osborn, que le inyecta el suero del Duende Verde y dice que él trató de reformar al Duende Verde y lo convirtió en guardaespaldas personal de Norman Osborn. Obviamente esta fórmula que se le da a esta persona, no recuerdo muy bien el nombre de este nuevo Duende Verde. Obviamente la fórmula era toda experimental y muy pocas personas toleran la locura que les da ese suero, y muere esta persona porque la locura no podía con él. Entonces Norman, al ver que no había alguien que ocupara el lugar del duende, retoma el manto del Duende Verde, causando nuevamente nuevos golpes. En la nueva etapa del Duende Verde, Norman Osborn lideró muchas veces a los 6 siniestros, y nuevamente Norman Osborn vuelve a lastimar emocionalmente a Peter Parker. A los que no sepan, la saga del clon es una saga del clon, es una saga en los cómics que llega a ser muy confusa porque no sabemos si Ben Reilly o Peter Parker son los originales modelos, ¿vale? Hubo mucho tiempo en donde Ben Reilly se creyó que él era el original y Peter Parker el clon, y después se supo que no, que Peter Parker siempre fue el original y Ben Reilly fue el clon. Entonces, la saga del clon fue una verdadera telaraña. Más adelante, en futuros podcasts, hablaré de esta serie, pero pues bueno, ¿por qué menciono la saga del clon? Ben Reilly, eh,
hubo un tiempo en que toma el manto del Hombre Araña, ya que Peter trató de vivir una vida normal y al tener a Ben Reilly, era como, ok, Ben Reilly es yo, prácticamente, él puede ser el nuevo Spider-Man, que él se encargue de todo lo que sucede aquí en la ciudad. En uno de esos regresos del Duende Verde, Norman secuestra a Ben Reilly. Obviamente, no sé, primero dándole una paliza a nivel Galactus. Peter, al enterarse de esto, rápidamente corre al auxilio de Ben y nuevamente esta, esta pelea se forma en un almacén olvidado, en un almacén abandonado, y empieza nuevamente la batalla entre Spider-Man, Peter Parker y el Duende Verde, Norman Osborn. Pero en esta ocasión Peter tuvo el apoyo de Ben Reilly, su clon, que durante mucho tiempo lo consideró un hermano para él. Y en la batalla, Peter nuevamente queda muy lastimado, queda muy aturdido por la fuerza que tiene el Duende Verde y no se percata de que el Duende iba a apuñalarlo. Pero desafortunadamente Ben Reilly sí se da cuenta y Ben muere en manos del Duende Verde. Y nuevamente Peter tiene que presenciar la muerte de un ser querido a manos del Duende Verde. Eh, Obviamente esto marca el final de la saga del clon o marca el final de Ben Reilly como el nuevo Spider-Man. Y desafortunadamente Ben Reilly, es ser un clon casi perfecto, obviamente al ser un clon con diferentes problemas de genética, muere desintegrado. Se desintegra Ben Reilly y Peter aún siente más esa culpa porque no tiene un cuerpo que enterrar de su hermano gemelo. Obviamente nuevamente Peter va tras el Duende Verde, otra vez trata de hacerle daño y es una batalla que nunca acaba. Otra de las historias que igualmente me marcó del Duende Verde es donde Norman, bueno, no me voy a adelantar, voy a hacerlo canónicamente. Y pues bueno, después de ese evento, Norman Osborn huye, trata de esconderse, trata de que el Duende Verde tenga nuevamente perfil bajo y trata de hacer todo lo que él quisiera, ahora en manto de Norman Osborn. Norman Osborn hubo un tiempo en que se asoció con Industrias Hammer, eh, haciendo una fusión con Oscorp y con las industrias Hammer. Obviamente Hammer, yo no conozco mucho de esta compañía, pero por lo que pude ver en algunos cómics y en la película de Iron Man, Hammer es la competencia de Industrias Stark en el tema de armamento. Entonces Oscorp compra grandes partes de Hammer y principalmente trata de unificar Oscorp con Hammer y eventualmente, tras varios eventos, tras varios problemas que hubo tras la guerra civil entre Iron Man y Capitán América, Norman Osborn se adueña de la imagen de los Vengadores, creando a los Dark Avengers, que estos debutaron el 1 de marzo del 2009. Norman Osborn se aleja completamente del perfil de villano del Duende Verde para convertirse ahora en el alter ego de Iron Man, que es Iron Patriot. En esta asociación de villanos o de antihéroes, vamos a decirlo, porque la cabecilla es Norman Osborn como Iron Patriot, Daken, el hijo de Wolverine, se convierte en el Wolverine de Norman Osborn, Mac Gargan, en ese entonces era el huésped del simbionte Venom, y Norman Osborn toma a Mac Gargan como el Spider-Man de los Dark Avengers. Ares se convierte en la deidad de esta agrupación. Miss Marvel se convierte en Miss Marvel prácticamente. Hawkeye se convierte, más bien, ¿cómo se llama este personaje? Dead, no es Deadshot, es de Batman. Eh, no puedo creerlo, se me fue este villano. Es un villano de Daredevil, el que mata a Electra. No recuerdo cómo se llama este villano, pero bueno, este supervillano se convierte en el Hawkeye de los Dark Avengers. Entonces, Norman Osborn hubo un tiempo en donde lideró
esta agrupación de supervillanos, formándose los nuevos, más bien los Avengers, pero obviamente la serie se llamó Dark Avengers porque prácticamente todos los miembros de esta asociación eran supervillanos. Ya después de tanto pleito, después de tanto problema, no estoy muy al tanto de esta serie. Voy a investigar para traerlo en sus futuros podcasts. Pero regresa Tony Stark, o más bien regresan los Vengadores originales y luchan para derrocar a los Dark Avengers de Norman Osborn y que los Avengers de toda la vida sigan teniendo eh, esa imagen de ser buenos chicos, ¿no? Eso es prácticamente. Entonces, obviamente, Norman Osborn pierde la batalla nuevamente porque el suero del duende empieza a tener efecto. Norman Osborn, para no caer en las garras del duende, tomó una medicina experimental, la cual trató de calmar las ideas del duende sobre Norman. Y pues hubo un momento en el que prácticamente Norman Osborn deja de medicarse y poco a poco el Duende Verde empieza a tomar el control nuevamente sobre Norman Osborn. Por último, una de las últimas historias que de manera personal sí me tocó mucho, sí me llegó a sacar alguna lágrima este arco, fue cuando Norman Osborn trata de buscar al simbionte Carnage para poder de esta manera convertirse en el Duende Rojo. Obviamente el suero del Duende Verde más el simbionte Carnage, obviamente sabemos que es sinónimo de problemas. Si de por sí Carnage es peligroso, no importa quién sea su anfitrión, el simbionte vuelve loco al portador tras una mente de Norman Osborn mucho peor. Entonces, ¿por qué menciono este arco del Duende Rojo? Porque nuevamente el duende mata a uno de los seres queridos de Peter, que en este caso yo creo que también le voy a dedicar un podcast a este personaje porque se me hace un personaje muy importante, no únicamente en la vida de Peter, sino en la vida de todos nosotros los que somos fanáticos de Spider-Man, que fue Flash Thompson. Flash Thompson, recordemos que era el bully por excelencia de Peter, era la pesadilla de Peter en la escuela, pero tras los pasos de los años, Flash empieza a tener un especial afecto por Peter, empiezan a ser buenos amigos. Flash Thompson va a la guerra, se convierte en soldado de guerra, pero desafortunadamente pierde las piernas en batalla. Eh, Tras los sucesos, después de los sucesos de Dark Avengers, el simbiote queda en manos del gobierno, dándole a Flash la oportunidad de que el simbiote Venom tenga una manera de justificar o de compensar lo malo que hizo con Gargan. Y ahí es donde nace Agente Venom, que para mí Agente Venom es una maravilla, a mí me gustó mucho. Es una pena que aquí en México no llegaran las historias de Flash Thompson como Venom, pero a mí me encantó el concepto de superhéroe. Entonces, Flash, al enterarse de que el duende estaba haciendo muchos problemas, retoma el papel del agente Venom. Junto con Spider-Man empiezan a dar una gran batalla contra el Duende Rojo, pero el Duende Rojo los lleva a los límites. El Duende Rojo está en otro nivel. O sea, si veíamos al Duende Verde como un supervillano inalcanzable, como lo vimos en No Way Home, el Duende Rojo le dice, eres un novato, eres un amateur, te voy a enseñar cómo se hace un verdadero supervillano. Entonces, en el Duende Rojo nuevamente acaba con una de las vidas de una de las personas más queridas de Peter, que es Flash. El Duende Rojo mata a la agente Venom y obviamente esa viñeta de Peter nuevamente tratando de que Flash siguiera con vida. Flash ahí se me salió una, realmente, así sinceramente, cuando estaba leyendo el cómic, estaba llorando porque literalmente Flash le estaba pidiendo disculpas a Peter por lo malo que lo trató en la escuela. En ese momento de la muerte de Flash, trató de tener una disculpa por Peter. Y obviamente Flash le dice que logró su sueño.
Y Peter le dice, ¿cuál fue tu sueño? Poder luchar junto con mi héroe. Porque recordemos que Flash toda la vida admiró al Hombre Araña y él no sabía que Peter era el Hombre Araña. Cuando Flash se entera que Peter es Spider-Man, obviamente esto genera una gran confusión, pero también una gran alegría, porque Flash siempre fue amigo del Hombre Araña. Y cuando Flash muere, le dice, yo sé que puedo morir tranquilo porque peleé junto a mi verdadero amigo, peleé junto con mi verdadero hermano. Y es donde Flash muere. Y en ese cómic, Peter vuelve a tener el simbionte, se vuelve a tener el traje negro. Y tras la ira, por un momento Peter se convierte en Venom. Y era todo lo que necesitaba Peter Parker, el Hombre Araña, para hacerle frente al Duende Rojo. Entonces aquí vemos una lucha de simbiontes entre Venom Spider-Man y el Duende Rojo. Pero nuevamente la conciencia de Peter Parker se hace presente y nuevamente se detiene para no matar al Duende Verde. O más bien en este momento al Duende Rojo. Así que una vez que trata de calmarse Peter, una vez que trata de canalizar todo ese enojo, toda esa ira que tenía Peter, poco a poco el simbionte, que se estaba convirtiendo en Venom, vuelve a la normalidad, como el traje que siempre usó Peter cuando el simbionte lo poseyó, y nuevamente se da cuenta de que matar al duende no le iba a traer de vuelta a Flash. Así que, una vez más, la conciencia de deja vivo al Duende Verde. Por eso digo que el Duende Verde es el villano definitivo que tiene Spider-Man. Porque el Duende Verde no lo ataca físicamente, no lo ataca para poder debilitarlo, sino que lo ataca emocionalmente. Siempre trata de lastimar a Peter por medio de sus seres queridos. Y obviamente también tenemos a Venom, el primer Venom, Eddie Brock, que más adelante le voy a dedicar también un podcast a ese gran supervillano. Pero el Duende Verde siempre trata de llevar al límite al Hombre Araña. Siempre, siempre trata de ver que trata de sacar lo peor del Hombre Araña, el Duende Verde. Siempre Norman Osborn trata de ser eso para el Hombre Araña. Peter trata siempre de calmarse. Siempre trata que las emociones no ganen, que recordemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, Spider-Man siempre se lamenta de que deja vivo a Norman Osborn, siempre se lamenta de que Norman Osborn trata de... siempre trata de, de cansarlo, siempre trata de llevarlo al límite, pero Peter siempre trata de entender que él es mejor que el duende y siempre trata de buscar una solución a la enfermedad que Norman Osborn tiene. Entonces, por eso, de manera personal, yo siempre voy a relacionar al Duende Verde como el villano definitivo del Hombre Araña. Así como el título de este podcast, para mí el Duende Verde es el villano definitivo del Hombre Araña. No puede tener muchos villanos Spider-Man, puede tener muchos villanos que los lleven al límite, pero el Duende Verde siempre va a ser ese personaje, siempre va a ser esa espinilla, esa espina en el zapato de Spider-Man, que va a haber un momento, no sé, eso va a depender mucho de los escritores que llevan a cabo las historias de Spider-Man, pero va a haber un momento en que Peter va a dejar de medir golpes y definitivamente le dé un final al Duende Verde. No menciono el arco o la historia de pecados del pasado, porque afortunadamente nunca sucedió esa historia. Eh, Simplemente fue una ilusión de Misterio, contratado por Harry, para igualmente para tratar de ver cuál era la perversidad que tenía Norman. Porque Harry y Norman
dejaron de ser familia y siempre fue una relación de padre-hijo de competitividad, que inclusive muchas veces, actualmente creo que Harry no utiliza el apellido Osborn, sino usa el apellido de su madre. Entonces, a ese grado también Norman ha llevado a su hijo a odiarlo, a desconocerlo, prácticamente a quitarse el apellido Osborn para que no lo relacionen con él. Entonces, Norman Osborn, el Duende Verde, para mí va a ser el villano definitivo. Para mí siempre va a ser ese personaje que va a llevar al límite no únicamente a Spider-Man, sino a toda la persona que lo rodea, desafortunadamente. Y en la última entrega que tuvimos, Spider-Man, No Way Home, yo sé que va a ser mucho fanboyismo. Yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo con este comentario que voy a hacer, pero ojalá que en estos Óscares le den el Óscar a mejor actor a William Dafoe, porque la actuación que tiene como Norman Osborn, como el duende, de manera personal es fantástica. Yo sé que este punto de vista puede ser muy debatido y puede ser muy criticado, pero hombre, yo crecí, tengo 28 años, yo crecí con las películas de Tobey Maguire. Admiro mucho el trabajo de Willem Dafoe, no únicamente como el Duende Verde, sino en todos los papeles que ha hecho, en la mayoría de maloso. Pero en Spider-Man No Way Home, para mí, Willem Dafoe se llevó un Oscar. Espero que le den el Oscar a Willem Dafoe. Inclusive puedo decir que estuvo a la par de la interpretación del Joker de Heath Ledger. Así lo dejo. Probablemente me pueda meter en problemas porque muchas personas a lo mejor pueden pensar diferente a mí, pero recordemos que es mi punto de vista, no es de que yo tenga la verdad absoluta. Si tú tienes una idea diferente, eh, tienes toda la libertad de opinar, obviamente sin faltar al respeto, y decirme en los comentarios, porque esto se va a subir, obviamente se va a quedar en la página de Facebook, también lo voy a compartir en YouTube el día de mañana probablemente. Esta grabación es el día sábado, así que probablemente el día domingo ya esté subido este podcast en el canal de YouTube de la aplicación. Y pues nada, clones, espero que les haya gustado este primer podcast. Obviamente todo lo que yo comenté es mi experiencia que he tenido con el personaje, tanto en cómics, películas, series, videojuegos no muchos, porque no son muchos videojuegos que tienen al personaje de Duende Verde. Espero que para el juego de Spider-Man 2 de Insomniac Games incluyan al Duende Verde de Norman Osborn, porque sería una pasada ver al Duende Verde en ese juego. Así que espero que les haya gustado este primer podcast. Cualquier cosa que ustedes vean que necesite mejorar, que a lo mejor me faltó comentar a este arco, por favor siéntanse con toda libertad de escribirlo en el chat, de dejarme un comentario. Pues nada, si estás escuchando esto por Spotify o por cualquier aplicación de streaming, de podcast, me puedes seguir en Facebook, me encuentras como The Scarlet Spider en inglés. En YouTube me puedes encontrar como The Spider Blog o The Scarlet Blog, no recuerdo muy bien, luego paso todos los links para que estén al tanto. Y pues bueno, por Facebook voy a estar publicando cuál va a ser el villano del próximo podcast. Voy a estar anunciando cuándo va a ser el próximo podcast, que yo creo que van a ser semanales. Va a ser entre viernes y sábado, si el trabajo no es mucho y me lo permite. Así que, clones, muchísimas gracias por los que estuvieron ahorita en el directo. Muchas gracias para las futuras personas que vayan a seguirme y espero que me puedan apoyar en este proyecto para que igualmente yo pueda mejorar. Y nada, los estoy viendo para el próximo podcast y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana para el siguiente episodio que eh, el día lunes creo yo voy a sugerir 3 villanos para dedicarle el podcast. Así que si quieres o si tú quieres escribirme, decirme que hable de un villano en específico del Hombre Araña o de algún superhéroe también que haya hecho un muy buen trabajo en equipo con Spider-Man, porque hay muchos, podemos mencionar a Daredevil, la Antorcha Humana, Doctor Strange, Iron Man, Punisher, entre otros.
Estoy totalmente abierto a sugerencias para próximos podcasts. Y pues bueno, yo soy el administrador de la página de Scarlet Spider. Nos estamos viendo en próximos directos. Y recuerden seguirme en redes sociales para verme hablar desde la perspectiva de un fan, porque eso es lo que soy un fan. No soy experto, no soy escritor en Marvel Comics, ni mucho menos. Simplemente es mi punto de vista como fan de estos increíbles personajes que nos alejan un poquito de la realidad, nos hacen soñar que somos el Hombre Araña. Así que nos vemos en el próximo. Que tengan un excelente día, clones. Y cuídense mucho, por favor. Hasta el siguiente directo.